Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará. Dios los bendiga mucho, mis amados. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos. Gloria al Señor. Me alegra mucho eso y anhelo que este sea un día de mucha bendición. Ya les dieron una pequeña introducción a lo que vamos a estar hablando este mes. ¿Me recuerdan el tema? El evangelismo. Compartir las buenas nuevas. Y hoy vamos a comenzar con el meollo del asunto. ¿Cómo así? Hoy vamos a hablar sobre nuestro Dios misionero. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo así? ¿Dios misionero? Sí. Nuestro Dios es un Dios misionero. Y para eso quiero que abran o enciendan sus Biblias en Juan 1, versículos 14 al 18. Juan 1, versículos 14 al 18. Y antes de leer el texto, quiero que hablemos un poquito sobre qué es la misión. Desgraciadamente es algo que utilizamos muchas veces de una muy mala manera. Muchos creemos que una misión es solamente ir desde un lugar a otro. Y eso no es así. No se limita a eso. Eso sí es importante, pero no es lo único. Y aún más, muchas veces nosotros creemos que las misiones o la misión en sí es algo que le pertenece a la iglesia. Y es algo errado. Muchas veces nosotros decimos, no, pero es que yo no tengo ese don, yo no tengo ese llamado, ¿yo qué me voy a hacer parte de eso? O a veces decimos, no, es que yo soy muy tímido, yo voy a llamar a pedir una pizza y no soy capaz, tengo que pasarle el teléfono a otro, ahora ¿cómo le voy a hablar a alguien más de eso? Pero resulta y acontece que nosotros no elegimos si participar o no participar de esa misión, sino que esa misión es de Dios, y por lo tanto todo aquel que cree en Dios se hace partícipe de esa misión. Y por lo tanto les quiero decir hoy que tenemos un Dios misionero. Tenemos un Dios que lleva a cabo su misión a lo largo de la Biblia y de la historia. Ahora sí, vamos a leer. Y dice así, Juan 1, 14 al 18. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito de Dios, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Tenemos un Dios misionero. Quiero decirles algo muy puntual acerca del Evangelio de Juan.
lo más probable es que Juan lo haya escrito para las iglesias en Éfeso, y las iglesias en Éfeso tenían dos problemas puntuales. El primer problema es que comenzaban a dudar de que Jesús verdaderamente se hubiera hecho un hombre como uno de nosotros, se hubiera hecho humano. Y el segundo problema es que hasta parecía que estaban comenzando a adorar a Juan el Bautista. Y por eso nosotros podemos ver aquí, en todo el primer capítulo de Juan y prácticamente en todo el Evangelio, menciones a cómo es que Jesús verdaderamente se hizo hombre, verdaderamente es Dios y verdaderamente es mayor. Así que vamos a comenzar con nuestro primer punto, que es: tenemos un Dios misionero. Tenemos un Dios misionero. Y esto lo basamos en el versículo 14, donde dice: el verbo se hizo carne. De momento dejemos hasta ahí. ¿Cómo así que el verbo se hizo carne? Ahorita Aurelia preguntó: ¿quién es el verbo? Todos aquí respondieron: Jesús. Pero ¿alguna vez se han preguntado por qué le llaman verbo? ¿Por qué le dicen verbo acá? Esto tiene un contexto muy grande. Resulta y acontece que en aquellos tiempos toda persona que tenía la idea de un Dios supremo decía que él se daba a conocer a través de algo llamado verbo o logos. Esta es como la manera en que Dios mismo interactúa con la creación según las mitologías y las creencias antiguas. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Porque acá hay algo muy extraño. Para alguien de esa época no podía ser concebible que un Dios supremo se hiciera con un humano. Era algo supremamente difícil de entender. ¿Cómo así? Que aquello que es perfecto va a vestirse de imperfección. Y aquí es donde Juan mete el dedo en la llaga. Aquí es donde el evangelista nos dice: esto sí pasó. Porque tenemos un Dios misionero. Tenemos un Dios que se despojó a sí mismo y que se hizo carne. Se hizo un ser humano como cada uno de nosotros. Tenemos un Dios que no estimó su deidad como algo a que aferrarse, sino que se hizo hombre, se hizo siervo, caminó entre nosotros. ¡Qué belleza ese Dios! Y por eso mismo es un Dios misionero. Es el que propuso la misión de redimir a la humanidad. Es el que comenzó a darle marcha a eso. Y es el que se encarnó. Jesús se hizo como uno de nosotros. Y continúa diciendo: habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esta palabra aquí, habitó, es muy significativa y desgraciadamente no existe una muy buena manera de traducirlo. Imagínense que el verbo utilizado aquí es como si él levantara una tienda o un tabernáculo. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento dónde es que encontramos un tabernáculo. En los 5 libros de Moisés, especialmente en el Éxodo, donde nosotros vemos que lo edifican y que Dios habita allí en medio del pueblo. Cuando estemos leyendo esta parte de Juan, estemos pensando en Éxodo, por algo muy peculiar. Porque aquí Juan le está diciendo a su público: pongan cuidado, porque Él vino a habitar de una manera más cercana y más perfecta entre nosotros. El tabernáculo estaba velado, nadie podía entrar a él, solamente una persona una vez al año, y tenía el peligro de morir allí o no. Pero ahora Jesús hizo tienda entre nosotros como si fuera uno de nosotros, como si alguien
de una cultura donde ya se conoce el Evangelio, tuviera este peso de ir y darlo a conocer. En una lengua distinta, en un lugar donde viven totalmente distinto, en un lugar donde comen totalmente distinto. Y dice, no me importa, yo voy a ir. Y va. Así mismo hizo Jesús. En el cielo, en su deidad, Él dijo, voy a ir. Me voy a encarnar, voy a darlo todo por ellos, porque solamente así podré llevar a cabo mi misión. Él es un Dios misionero. Y seguimos leyendo, y vimos su gloria. En el pasaje de Éxodo, Moisés no podía ver la gloria de Dios y vivir. Él mismo le clamó al Señor, pero déjame verte, en Éxodo 33. ¿Y qué le dijo el Señor? No, porque no hay quien me vea ahí viva. Y ahora vemos a Jesús entre nosotros. Dios santo, qué belleza es que aquel que es eterno y santo se hizo como uno de nosotros. Y está aquí. Murió por nosotros. Juan quería ser muy claro con esto. Quiero que ustedes entiendan, decía el apóstol, que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, pero que también lo pudimos ver, lo pudimos palpar, pudimos caminar con Él, pudimos tener largas trayectorias a su lado. Él es el Señor. Y así mismo necesitamos entender nosotros que ese es nuestro Dios. Un Dios que no se queda con las manos cruzadas ante la gente que no lo conoce. Incluso un Dios que está dispuesto a poner los cielos mismos de cabeza para que le conozcamos. Y yo le pregunto a mi hermano, ¿estamos agradecidos de poder haber conocido a ese Dios? Así es. Porque ahora sabemos que Él nos ama, que Él nos alcanzó, que Él lo dio todo y que nos permite ser parte de su misión. Y sigue diciendo, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí ustedes van a poder ver que hay una diferencia un poquito grande entre las traducciones. Si Samuel me puede poner aquí, por ejemplo, ese versículo en Reina Valera. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Van a encontrar que en otras versiones dice el unigénito o el único Dios. ¿Alguno tiene una versión donde lo diga así? Sí, Dios habla hoy. Sí, Dios habla hoy. ¿Me la lees, por favor, Luis? Dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió el Padre. Gracias, Luis. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Nosotros vamos a ver que hay traducciones y versiones que dicen único Hijo y otras que dicen único Dios. Es algo muy curioso porque en el griego se resaltan las dos cosas. Él es el Hijo de Dios, pero también es el único Dios. De manera que necesitamos tener supremamente claro estas dos cosas. Jesús es Dios. Y como Dios vino aquí. Ahora, mis amados, vamos a leer los versículos 15 al 17, donde aprendemos que tenemos un Dios que cumple con la misión. Tenemos un Dios que cumple con
la misión. ¿Qué está sucediendo aquí? Estos versículos son hermosos. Nos introduce otra vez y van a ver que Juan está intercalando mucho en los primeros capítulos entre la predicación suya y la predicación de Juan el Bautista. Nos introducimos otra vez a la predicación del Bautista, donde dice: Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. ¿Por qué decimos el Dios que cumple con la misión? Aquí tenemos a alguien, primero tenemos a alguien que lo está proclamando, Juan el Bautista. Para un público que estaba comenzando a tener a Juan el Bautista como alguien a quien adorar o admirar demasiado, Juan introduce un texto donde él dice: no me miren ahí a mí, mírenlo a él. Él es mayor, él es más grande. Y aunque viene después, será primero que yo. Juan el Bautista nos muestra a todos que él viene, que él vino, él cumplió con esa misión. Y estando aquí, nos dio a conocer su misión. Sigue diciendo: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Era imposible experimentar de una manera plena o completa a Dios sin morir hasta que Jesús vino a la tierra. Y nos muestra que pudimos verlo a Él y pudimos recibirlo todo de Él, gracia sobre gracia. ¿Cómo así que gracia sobre gracia? No se acaba. Yo creo que aquí todos hemos experimentado no saber cómo llegar a fin de mes. Y entonces una semanita antes nosotros empezamos a decir: esta semana toca arroz y lentejas. Y vamos a ver si me roba algún manguito por ahí. Yo creo que todos hemos llegado a decir: no, igual estoy gordito, tengo que hacer ejercicio, no voy a tomar el bus, y es que no tenemos pasajes. En algún momento todos hemos llegado a pensar: Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Porque se nos acabó la práctica. Y todos hemos experimentado, y aquí estamos muy acostumbrados a que las cosas se acaben. Se nos acaba el dinero, se nos acaba el trabajo, hasta las personas se nos van acabando. ¿Cuántos aquí extrañamos padres, madres, abuelos? Sin embargo, aquí encontramos lo único que no se acaba: gracia sobre gracia. Nunca hay un momento donde nosotros ya hemos aprendido todo. Nunca hay un momento donde nosotros ya hemos recibido todo. Nunca hay un momento donde nosotros ya hemos crecido todo lo que teníamos que crecer. Siempre podemos recibir más de Jesús. Siempre podemos enamorarnos más de Él. Y yo creo que eso a todos nos ha pasado en algún momento cuando leemos en la Biblia algún texto que hemos leído muchas veces, pero encontramos algo nuevo. Ejemplo sencillo: hace unas 2 semanas estuve predicando en Caldas sobre Éxodo 3, 33 y 34, donde se ve esto del tabernáculo de Moisés y donde Moisés mismo le pide a Dios que lo dejara verlo. Y ahora aquí en Juan, según las referencias y las palabras que utiliza, parece estar pensando en ese texto, porque Dios levantó tabernáculo en Jesús aquí, porque Dios se dio a conocer plenamente y ya no veladamente, porque ya no tiene que pasar de espaldas, porque podemos ver su gloria. ¡Qué belleza! Cómo es que en la encarnación encontramos la misión completa de Dios. Encontramos a Dios mismo mostrando su gloria.
gloria que vio Juan, y por eso decía, Él es. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es a quien deben seguir, a quien deben amar, a quien deben buscar. Es Él. Y no hemos terminado estos pasajes, porque sigue diciendo, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y ahí es donde podemos ver más claramente esa misión cumplida. Porque aquí ya nos están hablando de la ley, del Éxodo, del Levítico y de todo lo que va adelante. Nos están hablando de cómo es que Dios se dio a conocer a su pueblo, cómo es que Dios no podía mostrarse tal y como era porque no iban a morir, pero dio su ley. Y según este pasaje, esta ley servía para algo, para apuntar a Jesús. Miren cómo es que en esa ley no estaba la gracia para el perdón de pecados, ni la verdad de quién es verdaderamente Él. Esa ley nos hacía conscientes de que lo necesitábamos. Esa ley nos daba a conocer que no podíamos experimentarlo plenamente, que nosotros somos caídos, tenemos una naturaleza caída y cada día luchamos contra el pecado, pero vino Jesús, aquel que tiene la verdadera gracia, para perdonarnos, para amarnos, para hacernos entrar a los atrios del Padre, y aquel que tiene la verdad de la redención. Así que nosotros encontramos en Jesús esta gracia y esta verdad, de manera que todo lo que en algún momento anheló Moisés, anheló David, anheló cada uno de aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, estaba en Jesús. Él era la promesa cumplida. Era y es el verdadero gozo de conocerlo a Él. Y quiero que tengamos esto muy presente, mis amados. Cuando nosotros comencemos a experimentar, leer esta palabra, seamos supremamente conscientes de que Él vino. Y así como vino, Él vuelve. Él cumple sus promesas, aunque tenga que poner los cielos de cabeza. Sigue diciendo, después, ¿cómo es que cada una de esas promesas se hicieron realidad? En la última parte del versículo 17, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado. Otras versiones dicen se hicieron realidad porque venían con Él. Cuando nosotros vamos a buscar, como dicen las diferentes religiones y filosofías, que es la verdad, encontramos que Jesús es el único que dice que la verdad es una persona. Es Él. Encontramos que no se trata meramente de una doctrina, encontramos que no se trata meramente de un texto muerto, encontramos que se trata del Hijo de Dios siempre presente con su pueblo. Y así podemos ver que solamente podemos encontrar esa gracia y esa verdad yendo a Él. Muchos hemos intentado acudir a otras cosas. Muchos hemos intentado buscar esa gracia y esa verdad en varias filosofías, en cuestiones como el horóscopo, en poner una matica detrás de la puerta para que se lleve las malas energías, o el cactus en el escritorio. Muchos hemos buscado que a nosotros nos definan ciertas prácticas,
ciertas cuestiones, pero aquí solamente hay uno que verdaderamente es Dios y que vino. Aquí solamente hay uno que verdaderamente se da a conocer como el Hijo de Dios. Aquí solamente hay uno que es la verdad. Y Él vino y cumplió su misión. Y ustedes me preguntarán, bueno, Haider, ¿cuál es esa misión? ¿Cuál es esa misión que Dios mismo ha tenido a lo largo de la historia de la Biblia y de la humanidad? ¿Cuál es esa misión que nosotros necesitamos proclamar y conocer? Esa misión es que Él da a conocer al Padre para redención de la creación. Y así tenemos nuestro último punto, la misión de Dios, darse a conocer. Y miremos ahora el versículo 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¡Qué belleza eso! Porque a lo largo de toda la Biblia nosotros hemos encontrado que toda persona quiere conocer a Dios. Tenemos el mismo clamor de Moisés que hace poco nos estábamos refiriendo, donde él le decía, déjame verte. Tenemos a varios a lo largo de la historia de la Biblia que han buscado y no han podido. Tenemos a los discípulos de Jesús en el mismo evangelio de Juan diciéndole, muéstranos al Padre. Sin embargo, Jesús da una respuesta tajante. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Colosenses nos dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es Dios mismo dándose a conocer a la humanidad. Él es Dios mismo dejándose ver, dejándose tocar, dejándose escuchar, dando a conocer que está supremamente interesado en que le conozcan. Y aquí yo quiero hacer una advertencia, mis amados. Dios quiere, anhela que le conozcamos. Y muchas veces estamos más interesados en servirle que en conocerlo. ¿Cómo así? Muchas personas aman la misión de Dios sin pensar en el Dios de la misión. Son muchos los líderes que hemos tenido en la iglesia y en distintas iglesias que llevan toda una vida sirviendo, pero no le han conocido. Y como no le han conocido, no le han dado a conocer. Porque muchas veces nosotros pensamos, eso con ser coordinador de algún ministerio, eso con llegar a un título de pastorado, con ir a un seminario, con muchas cuestiones podemos conocerlo, y no. Nosotros lo conocemos buscándolo en lo secreto, buscando una relación con Él. Él quiere una relación, no quiere un servicio vacío. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos que la gente empiece a servirse, que lo conozca. Otras muchas veces no damos tanta importancia a conocerlo. Y entonces venimos cada 8 días a la iglesia sin más, nada más abrimos la Biblia el día domingo. Y qué tristeza eso. En una ocasión invitaron a un pastor, no fue nuestro pastor, a almorzar. Y entonces él llegó, y como la señora de la casa decía, ¡ay, viene el pastor!
Sacó la mejor vajilla de la casa y entre eso unas cucharas de plata preciosas. No como las cucharas que nosotros compramos de un todo a 5.000, unas cucharas preciosas de plata. Así que comió. Qué ricura de comida, se despidió y al ratico la señora dice: ¿a dónde están mis cucharas? Pasaron 2 meses y la señora sin encontrar sus cucharas. Y un día vio al pastor en la calle, no nuestro pastor, acuérdese. Y un día vio al pastor en la calle y le dijo: oiga, pastor, usted dice que pastor, que predicador de la palabra, ¿a dónde están mis cucharas de plata? Y el pastor le dijo: hija, yo te las dejé en la Biblia. Dos meses sin abrir la palabra. Ya saben, para que no nos inviten a comer. Mis amados, Dios no es meramente un título que yo puedo buscar. Dios no es meramente un trabajo. Dios no es meramente algo que está por ahí ya. Dios no es alguien a quien yo puedo decidir servir o no, a quien yo puedo decidir conocer o no. Dios es aquel ser supremo que no necesita nada de nosotros, pero que quería que nosotros le conociéramos. Así que orquestó un plan entero de salvación, una misión de la que él mismo se hizo misionero, y en el momento oportuno se encarnó, cumpliendo ese papel de misionero. Dio a conocer su misión, nos llenó de su gloria, nos permitió verlo, y ahora nos dice cuál es su propósito: que le conozcamos y que le demos a conocer, de manera que Dios quiere que nosotros nos inmiscuyamos en su misión. Así que nosotros vemos a un Jesús que quiere que nosotros repliquemos su ministerio, que quiere que nosotros no solamente le conozcamos, sino que le demos a conocer, que quiere que así como quien lo vea a él, vea al Padre, quien vea a un cristiano, a un hijo de Dios, vea a Jesús. Recuerdo mucho una cita de Mahatma Gandhi, un gran y muy famoso obrador social, alguien que buscó la paz de su país en medio de la segregación, y en una ocasión le dijo a alguien: a mí me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Nosotros verdaderamente somos siervos de este Dios misionero que quiere que le demos a conocer, o somos cristianos que no conocen la misión de Dios, porque fuimos alcanzados por esa misión, fuimos alcanzados porque Él vino, fuimos alcanzados porque muchos han dado su vida por darlo a conocer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque si nuestro Dios verdaderamente es un Dios misionero, nosotros verdaderamente debemos conocer y servir a esa misión. Así que para concluir, quiero que recordemos que Dios siempre tomó la iniciativa. Él fue el que se apareció a Abraham, Él fue el que se apareció a Moisés, Él fue el que vino. Él quiere
y ha demostrado muchas veces que quiere que lo conozcamos y que lo demos a conocer. Él toma la iniciativa. Y vamos a quedar entonces con 2 tareas para continuar con esta iniciativa. ¿Ya se pusieron las gafas para anotar las tareas? Vainas de no ver sin gafas. Gracias a Dios andamos por fe y no por vista. Bueno, chiste malo. Quiero que estemos orando por al menos una persona a la que le podamos dar a conocer el Evangelio. Por al menos una persona a la que le podamos dar a conocer el Evangelio. Y cuando la encontremos a lo largo de esta semana, le podamos decir algo del Evangelio. ¿Cómo les parece esa tarea? Y si alguno de ustedes dice, no, pero es que yo ni siquiera soy capaz de llamar a pedir un pedido, oremos, porque nosotros vemos a lo largo de las Escrituras que el Señor capacita a los suyos. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre Santo y Celestial, gracias porque estás aquí, porque nos amas y porque nos has alcanzado con tu misión. Y ahora te rogamos, Señor, que nos permita ser parte de esa misión. Y si aún no te conocemos, que nos permitas conocerte de manera que nos enamoremos más y más de ti y tu misión. En el nombre de Jesús te rogamos que nos enseñes a lo largo de esta semana a vivir bajo el mandato y el amor de un Dios misionero. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. permanecerá siempre que